Muy bien, bienvenidos a este episodio de Luz para Hoy. El tema de hoy es algo bien importante. Muchas veces, a medida que voy viajando, siempre se me hace la pregunta de cómo hacemos nosotros nuestro entrenamiento de líderes en la iglesia. Y particularmente, les voy a dar varias ideas de qué es lo que hemos hecho nosotros desde que comenzamos la Iglesia Bautista de Hermosillo. Y muchas veces cuando no comprendemos quizás lo que está por detrás filosóficamente de por qué lo hacemos, se puede también hasta malinterpretar, se puede también muchas veces quizás criticar el tema del liderazgo. Pero vamos a entrar a este tema y tratar de dar un poquito de información para que todos puedan tener un contexto de por qué se está tratando el tema de liderazgo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga esta clase, este momento juntos y vamos a ver lo que el Señor hace. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que bendigas esta grabación. Te pido que sea de bendición a muchos líderes de iglesias que van a estar viendo esto. Te pido que lo uses para que las iglesias aún estén mejor y más capacitadas en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo planear un día de capacitación? Tiene quizás una secuencia de pensamiento por detrás. Ahora les voy a decir lo que es para nosotros. Yo sé que muchas veces cuando a lo mejor yo digo entrenen a sus líderes, entrenen o una capacitación de líderes, en la mente de muchos siervos piensan que esa es una palabra incorrecta para describir a alguien que sirve en la iglesia. Y muchas veces se me ha dicho, no, pues nosotros le llamamos siervos. Y nosotros tomamos por hecho que si van a ser líderes en una iglesia, pues ya son siervos. La única razón que a mí en lo particularmente prefiero usar la palabra líder, no tanto por el sentido secular de que vamos a usar nuestra posición para ejercer dominio, porque la Biblia habla en contra de esto. Cuando nosotros nos referimos a la palabra líder, la estamos usando en el sentido de que un líder tiene influencia. Entonces nosotros le extendemos esto a los siervos de la iglesia y les hacemos ver de que ellos como personas que sirven en la iglesia tienen influencia por la posición que ellos tienen. Entonces nosotros comenzamos a usar el término líder, pero no en el sentido humano o mundano de que alguien va a ejercitar dominio a fuerzas por liderazgo, porque tienen una posición de líder. Creemos que ese tipo de liderazgo es lo más bajo que puede existir. En 20 años que yo tengo de ser un ministro, de ser un pastor, jamás en mi vida he demandado que alguien me diga pastor o yo pararme detrás del púlpito y decir yo soy el pastor y tratar de ejercitar ese tipo de liderazgo. A mí se me hace que esa es una de las formas más bajas que alguien puede tener como liderazgo, porque está usando su posición para forzar, por decirlo así, un cierto dominio. Entonces, no malentiendan, cuando estoy hablando de líderes, estoy hablando de líderes siervos que tienen influencia en la iglesia. Y cuando la gente comprende que es un líder y que tiene influencia, entonces puedes comenzar con esa premisa sobre cómo entonces podemos entrenar a los líderes siervos de la iglesia. Nosotros tenemos juntas de liderazgo en la iglesia 3 veces al año. Cada 3 meses tenemos una reunión en la cual yo entonces me dedico a predicar, a capacitar y animar a los líderes de la iglesia. En este particular momento hemos escogido nosotros sábado. Cuando nosotros hacemos esto en la iglesia, nosotros cancelamos la ganancia de almas, ya que nuestra capacitación que vamos a hacer será de 5 de la tarde a más o menos 10 de la noche. Tenemos una comida entre medio de compañerismo, pero como yo comprendo que vamos a estar tanto tiempo en la iglesia, no quisiera que hermanos estén todo el día en la iglesia, desde la mañana de ganancia de almas hasta las 10 de la noche. Entonces, ese es un sábado que cancelamos la ganancia de almas para que pasen tiempo con la familia, para que hagan los quehaceres
y así ese sábado en la tarde nosotros nos vemos aquí en la iglesia para poder hacer este tipo de capacitación. Entonces, ¿cuáles serían los principios que quisiera enseñarles ahorita sobre cómo hacer esto correctamente? Y nos vamos a ir en secuencia y luego les voy a dar unas ideas y por lo menos darles una dirección en cómo es que nosotros lo hacemos. Ahora, habrán miles de formas de cómo hacerlos. Obviamente no pretendo tener todo conocimiento en cuanto a cómo se hace esto, pero simplemente les quisiera dar unas ideas. Quizás si ustedes luego ven otras mejores formas de cómo hacerlo, compartan y así nosotros podemos seguir creciendo también en esta área. Entonces, primero quiero nomás dirigirme a esto. Si van a tener una junta de capacitación o de entrenamiento de sus líderes, les quiero decir primero, pastores, reconoce que es el trabajo del pastor capacitar. Y creo que eso es una de las áreas que a lo mejor al principio uno más lucha como pastor, porque si no te ves en este rol, no vas a saber si estás haciendo buen trabajo. Ahora les voy a leer unas escrituras rápidamente para que vean de lo que estoy hablando. La Biblia dice en Efesios 4, versículo 11 y 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 nos dice por qué Dios puso a estos ministros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Allá en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, la Biblia nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos a enseñar también a otros. El proceso de capacitación, uno tiene que verse como pastor y ver lo que dicen las Escrituras y verse como el vehículo principal para poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cualquier deficiencia que pudiera existir en mi iglesia en cuanto a la falta de entrenamiento, regularmente va a reflejar mal sobre el líder. Y en este caso, Dios me ha puesto en la Iglesia Bautista de Hermosillo para poder ofrecer capacitación, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso quiere decir que no debo yo de tratar de hacerlo todo, sino de desarrollar un liderazgo dentro de la iglesia para que los hermanos me ayuden con la obra del ministerio. Si usted no se ve como la persona principal que Dios ha puesto en la iglesia para poder ayudar a los cristianos, para poder capacitar a los cristianos y así ellos pueden hacer la obra, usted se va a perder la bendición de lo que esto significa en una iglesia. Nomás piénselo, si usted en su iglesia se encuentra frustrado porque los sugieres no están en orden, porque los maestros no llegan a tiempo, porque las clases no están limpias, porque las maestras no están enseñando bien o están desperdiciando tiempo, o porque nadie sabe qué hacer cuando viene un visitante a su iglesia. Si usted hoy se frustra porque hay un montón de desorden dentro de la iglesia, la razón que existen estas frustraciones es que nadie les ha enseñado cómo hacerlo. Entonces, una de las reglas que uno tiene que tener es de que si yo nunca he tomado el tiempo para enseñarle a alguien qué hacer, pues no debo de frustrarme porque pues yo nunca los he capacitado en esta área o nunca les he comunicado qué es lo que tienen que hacer. Entonces, pastor, usted se tiene que ver como el instrumento principal que Dios puso en la iglesia para poder capacitar, para poder perfeccionar a los santos de su ministerio. Y tome esa responsabilidad en serio. Eso quiere decir que yo como pastor de la iglesia tengo que seguir creciendo para poder yo ser un instrumento de crecimiento a los hermanos en la iglesia. Nunca podré enseñar lo que no soy o nunca podré producir lo que yo no tengo. Y si yo no tengo un deseo de seguir creciendo, si yo no tengo un deseo de seguir siendo una bendición, pues tarde o temprano no voy a tener algo que enseñar, no voy a tener cómo capacitar,
porque muy rápido se acaban los pozos de información y muy pronto, si no tenemos cuidado, comenzamos a ser repetitivos en nuestros mensajes, y muchas veces esto nomás es una señal de que no estamos creciendo personalmente. Entonces, pero cuando uno se ve como aquel instrumento que Dios puso en la iglesia para poder capacitar, para poder entrenar, entonces reconociendo esa responsabilidad, yo entonces comienzo a crecer yo mismo, porque reconozco que tengo que ayudar a otros a también crecer. Entonces usted véase como este instrumento. Ahora hay muchos libros, luego estaré quizás compartiendo libros que fueron de bendición para mí, que me ayudaron a mí a crecer, y que aún estos principios que fueron de bendición a mí, también enseñé y sigo enseñando en la iglesia a los que sirven aquí en el ministerio. Entonces, una vez que reconocemos que Dios nos ha puesto como vehículos principales para capacitar a la iglesia, el segundo principio que les quiero enseñar es de que haciendo esto, haciendo un tiempo para entrenar, para capacitar, entonces el segundo principio es que entonces usted va a estar convencido de eso, de que va a haber este patrón también en el Señor Jesucristo. Jesús andaba entre multitudes, pero luego se apartaba con sus 12 discípulos. ¿Por qué? Porque estaba entrenando a los 12. Y si nosotros vamos a hacer una diferencia en el ministerio, no puedo tratar de abarcar a todo mundo, pero sí puedo quizás santificar tiempo aparte para yo estar con los que sirven en la iglesia y pasar un tiempo especial con ellos, en el cual yo les estoy enseñando personalmente los asuntos del ministerio. Entonces, cuando sabemos, Dios me puso en la iglesia como vehículo principal, y otra vez, no quiere decir que a lo mejor no existan otros hermanos que sean capaces también de poder enseñar, pero el vehículo principal que Dios ha puesto ha sido al pastor para perfeccionar a los santos. Y una vez que yo reconozco, entonces, ¿sabes qué? Pues Jesús mismo hacía esto. Él andaba entre todos, sanando, haciendo milagros, pero luego se apartaba con los 12, en las cuales Él comenzaba a enseñarles a ellos de una forma más específica. Entonces ya llegamos a comprender esos dos principios importantes. Ahora, trato con el tercer punto de esta enseñanza que estoy dando, y es qué hacer o qué preparar para la junta. Y quizás una vez que estás determinado que quieres hacer esto, una de las cosas que es más importantes, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué enseño? ¿Ahora qué voy a compartir? ¿Ahora con qué comienzo? Entonces, les doy 3 áreas de enfoque en el cual usted va a querer tratar de enfocar en estas juntas. Y eso es algo que yo he tenido que recordar durante los años, y es algo que trato de hacer cada sábado. Aunque ahorita voy a explicar por qué muchas veces cambia el estilo de junta que tenemos. Pero, por ejemplo, yo trato de enseñar 3 lecciones cada capacitación. Trato de traer 3 mensajes, 3 enseñanzas para poder ayudar a la gente. Entonces, trato de exhortar o predicar al corazón de la gente. Esto quiere decir entonces que uno de mis mensajes o enseñanzas que voy a traer es para exhortar el mero corazón de los hermanos que sirven, para animarles a continuar sirviendo. Entonces, entiendo que aquí quizás en esta enseñanza va a ser más como una predicación a la cual yo estoy exhortando al pueblo de Dios a que tenga un corazón para servir. Quiero seguir predicando al corazón, que tengan el corazón correcto para poder servir. Entonces, ese mensaje va a ser como una predicación dedicada a los que sirven a Dios, con principios de por qué servimos, por qué es que estamos en el ministerio, por qué es que nosotros debemos de servir al Señor, y estar seguros que le predico al corazón. Ya las siguientes 2 enseñanzas van a ser un poco de enseñanzas de estilos más prácticos. Muchas veces uno no sabe cómo va quizás a dirigirse hacia la gente, o qué es lo que quiere cambiar en el ministerio. Pero es muy importante comprender de que las siguientes 2 lecciones van a ser lecciones prácticas con una aplicación práctica en cuanto al ministerio, y nosotros tenemos que estar seguros que sabemos a qué área le tenemos que atinar
para que ellos comiencen a servir correctamente. Entonces predica el corazón y luego las siguientes enseñanzas van a ser enseñanzas que instruyen. Y la palabra de Dios es para instruir, es para poder corregir y instruir también. Entonces aquí usted tiene que pensar qué cosas ve en el ministerio que necesitan orden. Entonces en la siguiente lección, ya que predicó al corazón, la siguiente lección que yo hago va a ser alrededor de áreas que yo quisiera que se mejorara en el ministerio. Entonces, y además, una vez que se predica el corazón, ellos van a estar más propensos a recibir exhortación ya después, porque el corazón está listo para que usted pueda ir instruyendo, ya sea que hermanos estado llegando y los cuartos están sucios, maestros están llegando tarde, lo que sea. Entonces yo ya comienzo a enseñar cosas que yo veo particularmente en el ministerio, que veo que necesita la atención o corrección dentro del ministerio. Esto, hermanos, es importante que tenga un ojo vigilante y creo que muchos tenemos diferentes dones distintos. De mi punto de vista, quizás yo me puedo inclinar a tener un ojo más crítico o algo así y estar caminando más y tengo que recordar que estamos todos en un mismo barco aquí sirviendo. Pero hay hermanos que no ven, que no tienen, o sea, tienen ojos pero no ven. O sea, es muy fácil que ellos caminen y vean un pedazo de basura en el piso y no verlo o tener el poder de ignorarlo. Entonces, como pastor, usted tiene que tener un ojo de detalle para saber qué cosas ve que son deficientes en su ministerio y así usted pueda tratar de, en estas lecciones de instrucción, poner un poco de orden, poner un poco de estructura. Si usted está enseñando en su iglesia y ve que un maestro de escuela dominical va corriendo tarde, tendrá que siempre tomar en cuenta qué cosas tendría que decirle a ese maestro y por qué es que está llegando tarde. Tiene que estar muy sensible de que si esa es la primera vez o es un patrón que siempre llega tarde, que siempre, cada domingo es la misma cosa, la misma área. Entonces, para nosotros, yo voy a tratar de enseñar en eso que queremos los maestros de escuela dominical a cierta hora, pero tarde o temprano, pues quizás va a tener que remover maestros que siempre llegan tarde. Estas clases es para que usted instruya, va a enseñar algo de lo cual usted le está enseñando a la gente cómo hacer mejor lo que ellos ya están haciendo. Entonces aquí es donde usted es clave porque ya predicó al corazón. Las siguientes 2 lecciones es simplemente cómo servir mejor en la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué he enseñado yo en el pasado? He enseñado a hombres aún cómo saludar. Yo sé que suena hasta raro, les enseño hasta cómo sonreír, cómo pararse en la iglesia, en dónde quisiera que ciertos hermanos se paren para que ellos saluden a aquellos que llegan a la iglesia por primera vez. Muchas veces hay iglesias que no están estructuradas para saber qué hacer cuando alguien visita por primera vez a la iglesia. Entonces, alguien visita por primera vez a la iglesia y ahí están sentados solos en el auditorio y toda la gente que sirve está con sus mejores amigos en lugar de estar atendiendo al que visitó por primera vez. Es algo que yo he tenido que siempre estar enseñando de que no debemos de ser una iglesia que esté enfocada hacia adentro, tenemos que estar enfocada hacia afuera. Entonces, esto quiere decir que en estas reuniones de líderes les estoy enseñando a los hermanos que sirven que si ven un invitado, alguien que viene por primera vez, que dejen, no sé, el otro hermano con el que está hablando que ya viene a la iglesia y comiencen a atender al que viene por primera vez. Estas son cosas que se tienen que estar enseñando continuamente. Por naturaleza, todos queremos estar con nuestras amistades, pero no debemos de estar con nuestras amistades a sacrificio de gente nueva que está visitando la iglesia. Entonces, es algo que tenemos que enseñar. A la congregación he enseñado hace tiempo atrás hasta cómo combinar para los hombres, cosas que deben de cuidar y cómo saludar, dónde quiero que estén parados, a qué horas quiero que estén aquí. He enseñado hasta de las limpiezas de los edificios, porque eso es importante. Y una de las cosas que tendrán que aprender a hacer en este proceso
es enseñarles de que eso que hacen, aunque para ellos se les hace pequeño, cómo eso tiene algo que ver con algo muy eterno y muy importante. A muchas de las hermanas quizás no les guste, ¿verdad?, cambiar pañales en la guardería, pero si no fuera por ese ministerio que a lo mejor para las hermanas, que es tan pequeño, tan chico, que a lo mejor muchas veces hasta se pelean sobre quién va a estar en guardería y quién quiere estar en el auditorio, es el trabajo suyo como pastor, como predicador, ligar la importancia de guardería con el servicio de la iglesia. Entonces yo le digo a los hermanos, si no fuera que usted está ahí con esos bebés, la mamá entonces está tranquila en el auditorio escuchando predicación. Si no existiera el ministerio de guardería, la predicación estuviera muy limitada en el auditorio. Y entonces, gracias a Dios, yo les digo a ellas, por el trabajo de las hermanas de guardería, que permiten que muchos escuchen la palabra de Dios por lo que ellos están haciendo. Entonces, ya estamos poniendo contexto de por qué es tan importante ese ministerio. Pero esto se va a enseñar dentro de la misma iglesia. Entonces va a tener una predicación al corazón. Usted quiere seguir exhortando a su gente a que tenga el corazón correcto para servir. Las otras 2 lecciones que yo doy son más capacitaciones, cosas en las cuales yo me enfoco en el ministerio, me enfoco en lo que tengo que enseñar, en lo que quiero que ellos mejoren, en las cosas que yo veo que están deficientes en nuestro ministerio. Este es mi momento. Entonces, para terminar, nomás les hablo de un cuarto principio aquí, y es esto: usa la junta de capacitación como si fuera también una junta del staff. Staff es personal que trabaja en una empresa o trabaja en una iglesia. Y la razón que digo eso es porque muchas veces me ha tocado a mí ver quizás pastores que ventilan sus corajes en un domingo en la mañana por algo que no está saliendo bien en su ministerio. Años atrás estaba yo de vacaciones y me tocó estar en una iglesia, y jamás se me va a olvidar, el pastor se para detrás del púlpito y comienza a decir: hay uno de los maestros de escuela dominical que no ha venido a ganar almas, y quiero que sepas, y para ese maestro de escuela dominical, si vuelves a faltar un sábado, ya no vas a servir en este ministerio. Y esto era en un servicio del domingo en la mañana. Yo estaba ahí como visitante, terminé predicando de último momento, pero un domingo en la mañana no es algo que quieres decir, porque es cuando vas a tener la gente que más visita. Es más, esa conversación se debe de tener privadamente, no en el púlpito, porque especialmente si tiene una iglesia pequeña, pues todos van a saber de quién se está refiriendo. Y en lugar de tratar esto privadamente, exponiéndolos así, va a crecer resentimiento, y a lo mejor pierde este individuo de la iglesia. No porque usted tiene grandes convicciones de que tienen que ganar almas, los va a perder por no tener sabiduría de cómo tratar un problema. Entonces, no haga esto en la junta con sus líderes. Es ahí donde usted entonces va a tirar quizás piedras a las cosas que usted quiere ver cambios, pero ya es un contexto distinto. No hay nadie nuevo, no es alguien que viene por primera vez. Ellos van a aguantar un poquito más de instrucción y exhortación. Ya son las personas más espirituales de la iglesia. Y les digo, porque si no toma ventaja de este tiempo, va a querer ventilar sus corajes. Y hermanos, nosotros cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en un domingo, tenemos que traer comida para que gente alimente, tenemos que traer predicación. No podemos estar enfocados en un montón de cosas que no están saliendo bien. Eso tiene su momento y su tiempo en la que se corrige. Entonces, en una junta de personal, ahí es donde se delegan cosas. Es ahí donde, el que está encargado de las guarderías, se le delega qué es lo que está pasando allá en guarderías. El que está encargado del sonido, pues se le delegan en ese momento las cosas del sonido. Entonces, usa este tiempo para poder comunicar el bien, el mal, cómo podemos hacer esto mejor, y abra su corazón abiertamente en cuanto a eso. Entonces,
Aquí es donde usted va a dar información de la iglesia, información sensible, cosas que estamos viendo. En esa junta es donde tratas los problemas ministeriales, no un domingo a la mañana. En esta junta, porque el que viene por primera vez no tiene nada que ver con que un líder suyo ande mal. Entonces, no involucra gente que no tiene nada que ver. Mejor trátelo privado o en la junta donde están todos los líderes de la iglesia. Y también aquí es donde usted va a hablar de los potenciales peligros del ministerio. Cada ministerio va a tener peligros, vulnerabilidades. Va a ver usted los potenciales problemas, y es aquí donde usted los tiene que tratar. Entonces, muchas veces predico sobre la necesidad de trabajar en equipo. En cada ministerio van a existir hermanos que no son buenos para trabajar en equipo, y ellos toman mucha energía, porque ya sea que son sumamente independientes o ya sea que son sumamente inseguros y no quieren compartir el ministerio. Al final de cuentas, usted existe para seguir exhortando, para seguir diciendo qué es lo que tienen que hacer y cosas así, porque si no, hermanos, se va a perder la oportunidad de seguir mejorando la experiencia que gente tiene cuando visita su iglesia. Entonces, esto es, hermanos, en una forma quizás sencilla de lo que nosotros hacemos cuando tenemos una capacitación de líderes. Entonces, espero que haya sido de ayuda, y yo sé que muchos se preguntan, ¿y cuándo es que esto se comienza? Se comienza desde el primer día que usted tiene a alguien que sirve en su iglesia. Yo tuve mi primer junta de liderazgo cuando teníamos 3 hermanos que servían en la iglesia. Hice lo mismo, cancelé el tiempo de ganancia de almas y tenía 3 hermanos sentados en una mesa, y yo les prediqué. Y ahí traté las cosas. Quizás no lo hubiera hecho tan directo así, pero todavía señalé a uno de ellos que no estaba ganando almas, pero era el contexto en donde yo tenía que tratar eso para no tratarlo el domingo en la mañana. Entonces, comienza inmediatamente. Si no estás dispuesto a entrenar 3, Dios no te va a dar 20 para entrenar. Gracias a Dios tenemos más de 75 ahorita en la iglesia, que cuando nosotros tenemos este entrenamiento, son 75 personas que vienen, son 75 personas que están sirviendo en una capacidad u otra dentro de la iglesia, y tengo la oportunidad no solo de predicar, obviamente siempre es una oportunidad, pero tengo esta oportunidad que Dios me ha dado para poder capacitar y poder enseñar y poder mejorar. Si un día viene a la iglesia, algo está mal, y les voy a decir, muchas veces pasa, eso es un reflejo de mi falta de capacitación. Y muchas veces me doy cuenta, así como cuando nuestros hijos nos ponen en vergüenza pública, uno se da cuenta que hay cosas en casa que no hemos arreglado bien. O cuando muchas veces mis hijos, ¿verdad?, se comportaban de una forma rebelde en público cuando eran niños, era una señal de que no estábamos disciplinando correctamente en casa. De la misma forma, el ministerio es muy similar. Cuando las cosas están fuera de orden, cuando hay un montón de pleitos y disensiones, o cuando hay cosas que no están saliendo bien, es una señal que yo no he capacitado correctamente en estas áreas. Y la verdad que me he dado cuenta de muchas en las cuales yo tengo que entrar y poner instrucción, y cuando algo necesita mi atención. Así que espero que algo que he dicho ahorita en estos momentos sea de ánimo para usted. Hágalo, hermanos. Hacer un evento mal es mejor que no hacer un evento en cuanto a la capacitación de sus líderes. Obviamente no estamos hablando de un domingo en la mañana, pero en cuanto a esto, láncese por fe, hágalo, no tenga tanto miedo de que no salga perfecto, que no lo hace. Es mejor hacerlo mal que no hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre puede aprender de su primera vez que lo hace. Y a lo mejor no va a ser tan largo como yo lo hago. Yo sí lo hago y tomo mi tiempo, y creo que los hermanos, quisiera creer que todos los hermanos, los líderes, sí anticipan ese tiempo que yo les predico y les enseño. Y como les dije, y va a cambiar el temperamento. Han visto sábados que es más pesado, estoy corrigiendo bastante, hay muchas cosas que han pasado. En 3 meses se acumulan muchas cosas que uno quisiera que no
Y es ahí donde ahora sí tengo que corregir, tengo que poner en orden. Es ahí donde, y han visto sábados donde digo, wow, aquí se me van a enojar todos los líderes a ver si no se van o algo así, de tan pesado que estuvo los temas que tuve que tratar. Hay otras ocasiones que el Señor nos ha bendecido con 3 meses muy bendecidos, muy tranquilos. Eso quiere decir que entonces ese sábado las lecciones son un poco más ligeras, son un poquito más instructivas, no son tan confrontadoras, por decirlo así. Ya todo depende de lo que esté pasando en el ministerio, pero para eso existen estas reuniones, para que usted trate con todas las cosas que son deficientes del ministerio. Y Dios la ha puesto a usted para poder perfeccionar esto a los santos para la obra del ministerio. Gracias, hermanos, por este tiempo. Espero que haya sido de bendición. Inscríbanse a este canal. Vamos a estar subiendo más material que puede ser de ayuda para usted. Para los que se van inscribiendo, voy a ir tomando notas. A lo mejor en un tiempo después voy a compartir unas lecciones que estaré enviando de lo que yo he enseñado. Obviamente tengo años y años, casi 20 años de lecciones que he enseñado de liderazgo a los hermanos. Luego estaré compartiendo, les mandaré PDFs y todo a los hermanos que estén interesados en recibir un ejemplar de lo que he enseñado. Y puede soñar bien sencillo, no es nada profundo. Le estaba enseñando un pastor una de mis notas de una de las enseñanzas y sus palabras exactas eran, no, pues esto es bien básico. Yo, pues sí, o sea, no es nada profundo, no quiero confundir a la gente. No, jamás quisiera que en uno de esos entrenamientos alguien dijera, wow, qué profundo, y no entendí nada. A lo contrario, quiere ser tan sencillo y tan básico que se entienda su visión para el ministerio que está compartiendo. Pues bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Compartan si es de bendición. Nos estaremos viendo pronto en otro episodio aquí de Luz para Hoy. El Señor les bendiga.